Hola, mi nombre es Iván Carlos Arandia Ledesma, soy boliviano, profesor de la Universidad Mayor de San Francisco Javier en mi país. Estoy participando de la 8ª versión del Congreso Internacional de Escolas Cátedras, titulado Hacia una universidad sin programas y con aulas sin paredes, un título muy sugestivo, desarrollado en la Universidad Panamericana en México. El título de mi ponencia es El factor territorial en la estructura judicial de los estados compuestos, en el eje enseñanza e investigación con nuevos enfoques éticos y metodológicos. Y se enclava en él precisamente porque el tema territorial en el análisis de lo que es lo judicial siempre ha sido extraño o muy reducido, y más en mi país donde el clivaje espacial, el clivaje centro-periferia, nos ha llevado a problemas permanentes. Vayamos a lo nuestro. La presentación se va a estructurar en 3 ejes principales. Hablemos inicialmente de los avances que hemos venido desarrollando hasta el momento. Y estos se traducen en 2 hitos. El primero es mi tesis doctoral, que intituló Descentralización y Relaciones Intergubernamentales en mi país Bolivia, en el periodo histórico entre 1994, año que nos descentralizamos en clave municipal, y el 2006, que comenzó un proceso, un viraje hacia el nivel intermedio, lo que en Bolivia son los departamentos, y que luego se tradujo en el nuevo arreglo constitucional, vigente hasta ahora, a partir de 2009. En ese sentido, habíamos trabajado sobre la siguiente hipótesis general, que para ser eficiente un sistema de poder distribuido en el territorio debe contar además con mecanismos de reintegración, no cimentados ya en la jerarquía, como se ocurre en un Estado centralizado, sino en la negociación institucionalizada entre niveles de gobierno, y a esto es a lo que le llamamos relaciones intergubernamentales. Esquematizando, partimos en un primer momento de la centralización jerárquica, de un arreglo estatal centralizado, teniendo como eje el nivel central de gobierno. Pero las demandas sociales nos llevan ¿a qué? A la descentralización, al primer momento del proceso, la centrifugación. Sin embargo, un Estado, un aparato burocrático descentralizado, desconcentrado o centrifugado puede resultar ser poco eficiente, disperso, ¿no es cierto? Por lo tanto, este debe acompañarse de esos mecanismos institucionales de negociación entre niveles de gobierno que permitan la cohesión de las políticas públicas. Y esto nos representa una reintegración no jerárquica de la gestión pública, ya no cimentada en la jerarquía, como decíamos en la hipótesis, sino más bien en las relaciones intergubernamentales. Lamentablemente, el resultado de mi investigación doctoral arrojó que tuvimos notables déficits en ello, en el modelo municipal de descentralización, que hicieron que este deba ser revisado o se deslegitime prematuramente. Ahora bien, el segundo avance se dio ya mucho después, cuando me involucré en un elemento concreto sin perder el eje del análisis territorial, la justicia o la administración de justicia, lo que se tradujo en una publicación, un libro que se tituló Descentralizar la justicia, un análisis en clave de constitucionalidad, un elemento disruptivo para el caso boliviano, y es por eso que esta investigación o esta ponencia se enclava en el eje que hemos anotado. Aquí partíamos de un presupuesto, el alejamiento de la variable espacial territorial que hasta este momento se desarrollan los estudios y propuestas sobre el mejoramiento de la administración de justicia, inhibió el gran potencial transformador que esta dimensión o que en esta dimensión de lo público, del análisis de lo público subyace, lo que ha venido negando ciertas características que son ya inherentes al modelo que hemos adoptado desde 2009, pero más por razones ideológico-políticas que razones técnicas. En ese sentido, decidimos vincular 2 elementos que antes venían prácticamente divorciados: el análisis de la función, la estructura judicial, etc., frente al otro factor, el espacio y el territorio, ya no solo entendido como jurisdicción y competencia de jueces en el marco del proceso, de lo procedimental, sino más bien como un elemento estructurante de la organización de ese poder, de ese órgano estatal. Con una hipótesis clara: la legitimidad en la organización y funcionamiento de la estructura judicial boliviana
se ha visto negativamente condicionada por la tensa coexistencia entre una persistente cultura organizacional centralizadora, esto es el ser, la realidad de la gestión de lo judicial, y una estructura normativa más proclive a la distribución del poder, el deber ser. Es decir que la promesa que emerge de la Constitución y las normas para una administración más democrática, más distribuida en el territorio, más cercana al ciudadano, finalmente no se traduce en la realidad de la gestión y el funcionamiento burocrático judicial. Esa fue la hipótesis que nos llevó a iniciar este periplo, este camino que todavía no concluye. Obtuvimos algunas conclusiones, llamémosla en este momento, preliminares. Primero, que la tensión eterna, permanente, tensión o clivaje entre centro-periferia, distribución versus centralización del poder público en el territorio es siempre permanente, que no va a poder ser superada, probablemente jamás, pero que sí debe ser claramente visibilizada para una adecuada gestión de la misma, para que no nos lleve a procesos desintegrativos. 2. En Bolivia hay una dicotomía que yo la llamo discutible entre dos conceptos que a ustedes también les va a llamar la atención. Lo plurinacional o plurinación, como modo forma de Estado, artículo 1 de la Constitución boliviana, versus la idea de república, sistema de gobierno, sea en tanto forma, que es el artículo 11 de mi Constitución, o en tanto régimen, el artículo 12. Creo que es un elemento importante que inclusive ha sido discutido y ha sido gravitante en los debates sobre la Constitución chilena hace poco. Creo que desde aquí, desde estos análisis, con arreglo estricto a la interpretación técnica de la norma, podemos lanzar algunos elementos que pueden servir también en otras latitudes. Tercero, efectos analíticos de todo ello, de lo territorial en la estructura judicial. Para ello hay que saber distinguir entre las dos grandes funciones que cumple un órgano o un poder judicial. Primero, el elemento del gobierno, lo administrativo, el órgano judicial, que desde la perspectiva de la distribución del poder nace normalmente centralizado en unos órganos específicos, en el caso boliviano el Consejo de la Magistratura, que se asienta en mi ciudad, en Sucre, y por la dinámica no muy independiente entre órganos, las decisiones se las toma también en el nivel central del Ejecutivo en La Paz. Nace centralizado y se irradia a la periferia. Entonces aquí aplicarán los elementos de la descentralización típicamente empleados en el análisis de la burocracia en general. Sin embargo, el judicial tiene otras funciones importantes. La central, su mandato constitucional, juzgar, la función jurisdiccionalmente propiamente dicha, y que esta sí nace tremendamente descentralizada, ya que la sentencia judicial se desarrolla o se la emite por un funcionario estatal, en este caso el juez, que tiene asiento en la jurisdicción donde se ha producido el problema, es decir, se produce con mucha cercanía o proximidad al problema del ciudadano o el ciudadano involucrado en la problemática. Sin embargo, se va centralizando mediante los mecanismos de revisión judicial, lo que llamamos apelaciones y casaciones, hasta que finalmente la decisión final se toma en un lugar muy alejado de donde se ha producido el problema y retorna a la periferia, pero de manera homogeneizada. ¿Sí? Esto puede ser bueno o malo, no lo vamos a discutir en este momento, pero aquí se abre un escenario importante para el debate de cara hacia la mejora del funcionamiento judicial. Esto que se ha venido desarrollando de manera más profunda en aquellos estados francamente federales. Es por ello que, como vamos a ver más adelante, empleamos al menos parcialmente el marco teórico del federalismo judicial como un elemento de análisis, no como un elemento de propuesta de política pública, que eso debe quedar claro. A ello se añaden las tensiones de siempre, la injerencia de otros órganos en el judicial, el quebrantamiento del arreglo republicano de pesos y contrapesos, artículo 12 de nuestra Constitución, esa autoorganización limitada, ya que por el arreglo competencial, el órgano judicial en Bolivia, y creo que en muchos otros países, es competencia de la Asamblea Legislativa o Parlamento, si quieren, de carácter central, de carácter nacional, mediante ley. Pero también hay oportunidades que las vamos desaprovechando.
pues más allá de la legislación que nos organiza como judiciales, tenemos una capacidad reglamentaria también importante, que la ejercemos de manera, yo llamaría, autorrestrictiva. Eso es algo que también debemos investigar. El cuarto hallazgo hasta este momento, el análisis competencial, que determina de alguna manera lo que antes se ha descrito. Primero, son dos los artículos constitucionales sobre la competencia vinculada a la justicia. El primero, el 298.1, que dice que es competencia privativa del nivel central del Estado el tema de la codificación sustantiva y adjetiva en todas las materias. Ese ya es un elemento a considerar. El segundo, también el 298, esta vez en su parágrafo 2, señala que es una competencia exclusiva del nivel central del Estado el tema o la competencia de, a secas y de manera general, administración de justicia. Algo también a tomar en cuenta. 5. Lo novedoso. Y esto es lo que justifica el enclave de mi ponencia en el eje del que hemos hablado. El federalismo judicial, que para el contexto boliviano es absolutamente nuevo. No se lo ha empleado como marco teórico para el análisis de la justicia, pese a que ahora vivimos en un estado compuesto. Vale decir que se ha quebrado el monopolio de la legislación en el nivel central y ahora está distribuido. Además tenemos un marco de competencias estatales también distribuido entre diferentes niveles de gobierno. No somos un estado propia o formalmente federal, pero sí somos un estado autonómico y pertenecemos a la misma familia, a la misma tipología, por supuesto con ciertas diferencias. Entonces, el federalismo judicial, haciendo un análisis más profundo, en el caso boliviano se presenta, está presente, pero de una manera muy diferente y que creo que va a abrir un escenario muy importante de debate y también de desarrollo teórico que puede ser empleado en otras latitudes. Hablamos de lo que en la Constitución se ha establecido como pluralismo jurídico igualitario o simétrico, es decir, que se reconoce dos sistemas de justicia del mismo nivel, ninguna supeditada a la otra, que es la justicia occidental, la tradicional, una justicia ordinaria, un consejo de la magistratura como órgano de gobierno judicial, la jurisdicción agroambiental y las jurisdicciones especiales, lo típico, lo que todos conocemos. Pero se añade otro sistema, el tradicional, el ancestral, el sistema de justicia indígena originario campesino con el mismo nivel. Cada sistema con sus tensiones ad intra, internas, pero que en su relación entre sistemas prima algo muy similar a un arreglo federal o confederal. Claro, no es igual que en un Estado federal donde se tienen por niveles territoriales sistemas de justicia. Aquí es de manera distinta, pero la lógica de la relación y el funcionamiento parece inclinarse más hacia ese extremo, hacia el lado del federalismo judicial. Un elemento muy importante para el caso de mi país. Esos son los hallazgos hasta ahora obtenidos. ¿Qué perspectivas teóricas hemos empleado? Primero, la del institucionalismo, entendiendo que, o partiendo del hecho de que en toda sociedad el conflicto, los problemas son inherentes, están siempre presentes en intensidades diferentes, a veces en lo interpersonal individual, a veces intergrupal y muchas veces de carácter colectivo. Y este conflicto no debe ser negado. Al contrario, debe ser visibilizado, ya que las instituciones son precisamente eso, arreglos que nos han de permitir la gestión del conflicto por los cauces menos odiosos posibles, menos violentos. Y estas instituciones unas veces son normas propiamente dichas, prescripciones legales o incluso morales o institutos jurídicos, figuras jurídicas, el ámbito de los abogados y los jueces. Pero también las instituciones son organizaciones, agencias burocráticas que nos deben presentar ciertos resultados. Por eso es que el tema de la justicia no es un tema de jueces solamente, no es un tema solo de abogados, sino que involucra a toda la institucionalidad de un país, ya que debemos adoptar, creo yo, la perspectiva teórica de una gestión pública basada en derechos, que justifica la burocracia en la medida que le permita al ciudadano materializar los derechos que la Constitución les ha prometido. Si esto no ocurre, por supuesto que los ciudadanos se van a ver defraudados
y va a perderse la legitimidad institucional tan importante en cada país. Otra perspectiva teórica también general será, por supuesto, la de la democracia en sus componentes de gobernabilidad y gobernanza con sus elementos concretos de legitimidad. Aquí prima la racionalidad política. De eficacia y eficiencia, una racionalidad económica, una suerte de balance entre costes y resultados. Y finalmente la legalidad o institucionalidad, que sería una racionalidad más bien prescriptivo-normativa, el Estado de Derecho. Y finalmente lo ya apuntado, la teoría del federalismo aplicada a lo judicial. Una teoría, creo que nunca aplicada, no sé por qué motivo. Bueno, creo que ya lo he dicho, tenemos ciertos sesgos históricos en relación a la figura federal, pero que ahora vamos a emplearla porque creo que es importante hacerlo. Desde el 2009 hemos cambiado, ya no somos un Estado unitario, somos un Estado de la familia de los arreglos estatales compuestos, por lo tanto, primos si quieren, aunque no hermanos, de los arreglos federales. Finalmente, los resultados finales, lo que ha quedado pendiente y que estamos trabajando ahora. El análisis empírico, los resultados del funcionamiento judicial a partir de ese marco teórico. La legitimidad con preguntas como esta. ¿Cómo se origina la autoridad judicial? En mi país, por elecciones democráticas. Votamos para elegir a las más altas autoridades judiciales. Y luego de aquello, una vez constituido el órgano personalizado, ¿cómo se distribuye espacialmente el ejercicio de esa autoridad judicial? Vale decir, la variable territorial. Segundo, eficacia y eficiencia, los resultados concretos, dirigidos normalmente a la gestión y resolución del conflicto. Para eso van las personas a usar el servicio judicial, van con problemas y esperan que ese problema sea resuelto con una sentencia judicial aceptable. Eso se va a traducir en jurisprudencia. También, pero de manera menos intensa, pondremos hincapié en los recursos tradicionales de la administración: economía, recursos, dinero, conocimiento y procesos. Finalmente, de la legalidad institucionalidad. El análisis de pesos y contrapesos institucionales, el lawfare, el cómo el órgano o poder judicial intenta colonizar al judicial, cómo el judicial se constituye en un dique para, digamos, tendencias algunas veces autoritarias que vienen del órgano que tiene los mayores recursos estatales, como es el Ejecutivo, y que no es algo que sea propio solamente del Estado boliviano. Es muy común a nivel mundial, diría yo, pero quizás nos interesa más y se presenta en estas latitudes con intensidades especiales. Hablo de Latinoamérica. Y también el análisis de los controles y autocontroles propios, que cada órgano se autocontrole a sí mismo, como los excesos en los que a veces se incurre desde los tribunales constitucionales o tribunales de cierre, que como no tienen un elemento, digamos, de control por encima, suelen exagerar en algunos sentidos su funcionamiento. Los resultados concretos. El primer paper que vamos a nosotros tratar de presentar y publicar a lo largo de este proceso de investigación se referirá a la administración de justicia y el territorio, claro, desarrollando un marco teórico mínimo para su estudio, o una propuesta de marco teórico, porque pueden haber muchos, ¿verdad? El segundo paper se vinculará a la administración de justicia ya en el caso concreto, en vinculación al territorio en mi país, bajo un análisis primeramente normativo. El segundo paper, la administración de justicia y el territorio en Bolivia, el mismo título, pero vinculándose al análisis fáctico, al análisis de los datos concretos. Y finalmente un paper de cierre, la administración de justicia y el territorio, yo espero ya en una perspectiva, como hemos dicho, de integración y además abriéndonos quizás a una perspectiva más comparativa, aprovechando que somos parte de un bonito equipo de investigación en el que están varios países. Argentina, con un arreglo federal típico, formal, y el Brasil también una federación formal. Y el nuestro, que no es federal, Bolivia, no es un estado propiamente federal, pero que pertenece a la familia de los estados compuestos con poder político distribuido en el territorio. Este es el planteamiento que traigo a este importante congreso. Espero que sea interesante y, si lo es,
Tienen ahí ustedes mi dirección de correo electrónico y estaré presto a cualquier comentario o quizás, ¿por qué no?, iniciar algún debate que pueda llevarnos a un mejor puerto y a mejores resultados al final de la investigación. De mi parte, muchas gracias. Un fuerte abrazo desde las alturas andinas de Bolivia. Hasta pronto.